Fíjate, vamos allá. Señores, acabo de leer este artículo de Ernesto Pérez Chan en Cubanet, las prioridades de una élite. Bueno, de la élite. Está brutal, descomunal. Miren esto. Dice, si la información sensible sobre la situación de los médicos secuestrados en Kenia, que supuestamente había traído Esteban Lazo de su amplia gira por África, no sirvió de nada. Y finalmente toda la culpa ha terminado donde sabíamos que caería. Ustedes saben dónde, ¿no? En Estados Unidos, como siempre. Entonces, ¿por qué la más reciente declaración de la Cancillería o alguna otra nota oficial no ha revelado cuál fue ese hallazgo que al menos justificaría el gasto de recursos de un viajecito al extranjero que desde el inicio era evidente que no tenía por objetivo principal el conocer la suerte de los galenos? Obvio, tremenda entrada. ¿Qué fue a hacer Esteban Lazo allá? Si vino sin respuesta, sin nada, sin ninguna cosa concreta en la mano, gastando dinero en un viaje. ¿Qué bola con eso? ¿Por qué? Se han sacudido el problema, dice Ernesto Pérez Chan, de encima, y como en las demás cosas que no han podido o no han querido resolver, le han echado la culpa, bueno, a Estados Unidos. Tú sabes, Ernesto Pérez Chan menciona incluso la posibilidad de que este haya sido un viaje, tú sabes, de negocio, disfrazado, escondido detrás de la historia de los médicos, para pedir limosna, hacer un negocio. Oye, mira, se nos murieron esa gente aquí, que nos van a dar a cambio. Tú sabes, la corrupción, las corruptelas, las cosas sucias, ¿me entiendes? Porque ¿qué fue a hacer Esteban Lazo si vino sin respuesta, compadre? Pero bueno, continúa Ernesto, dice, evidentemente, la gestión fue apenas un golpe de efecto, posiblemente para mantener cerradas las bocas de los dolientes y sobre todo para fingir preocupación ante la opinión pública. Lo mismo que hizo el ministro de Energía con el barco este de las 40.000 toneladas de petróleo. Oye, no salgan a protestar, esténse tranquilitos ahí, que yo vamos a comprar un barquito con petróleo para que ustedes no protesten. ¿Y qué hicieron? Estafaron a la gente. ¿Para qué? Para ganar tiempo, seres, y para que la gente no se tirara para la calle. Así está la cúpula en todas las áreas, ganando tiempo, engañándolos a ustedes. Pero seguimos con el artículo. Ni siquiera cuando la fecha llega en medio del abandono de un grupo de cubanos y cubanas varados en Haití. Otro caso que nos ha gritado a la cara el lugar que ocupamos como muchedumbre en el orden de prioridades de un régimen que, consciente de su impopularidad, así como de nuestra proverbial obediencia, ha concentrado todos los recursos en mantenerse a flote, puesto que cuando hablan de salvar la revolución al precio que sea necesario, no están pensando en otra cosa que en ellos mismos. Es decir, en esa élite que no se desmaya de hambre en las esquinas, que no sufre los apagones ni la falta de medicamentos, que jamás estaría ni ella ni sus mascotas en riesgo de secuestro porque están muy bien resguardadas, que no le afectan ni el transporte escaso, ni la falta de combustible, y que ni siquiera se sube a los techos ni sale a dar palos para aplacar una protesta porque otros lo hacen por ella. Una élite que no se ruboriza de sus escandalosas contradicciones ni de sus continuas ridiculeces, que prefiere gastar miles de dólares en remodelar el protestódromo del malecón, o sea, la tribuna antiimperialista frente a la embajada de los Estados Unidos, antes que invertir todo ese dinero en resolver los grandes problemas que afectan el fondo habitacional en la isla desde hace décadas. Bueno, señores, a una señora le acaba de matar un techo y otro tipo le acaba de robar el celular. O sea, Cuba ahí, ¿no? Cuba 2024, qué cosa más tétrica. Pero bueno, por suerte hubo gente que ayudó a la señora y un carro que ayudó a la señora también, y eso también es Cuba. La esperanza por un lado y el descaro y la falta de principio y de todo por el otro. Dios mío. Pero seguimos. Una élite que moviliza un ejército, esto es una locura, señores, de especialistas del jardín botánico por el capricho de sembrar césped verde y vegetación exuberante a unos escasos metros del mar y en una zona que todos los años queda bajo las aguas del primer cicloncito o frente frío que pasa. Dios mío, pero también la misma élite que aún no resuelve cómo producir una simple hectárea de malanga en las tierras fértiles de Mayabeque y Artemisa, porque el bloqueo es como un taparrabos que sirve para lo que sirve y a la vez deja entrar ese fresquito por todos lados bajo la forma de autos de lujo para la élite, contenedores de pacotilla para la élite y los carísimos materiales de construcción que se necesitan para que el escenario donde celebrarán los 505 años de La Habana quede listo a tiempo. Y así el nuevo secretario del partido en la ciudad nos hable de la crueldad del bloqueo, de la necesidad de sustituir importaciones y quizás hasta del plan de construcción de casas con fango y con esfuerzo propio. Ay, Dios mío. Por sí solo, este ejemplo del nuevo protestódromo resume las prioridades
prioridades del gobierno cubano, que no escatima en recursos cuando se trata de ideologización, pero que se resiste a pagar un rescate o a terminar de una vez con los derrumbes. Mira chicos, hace poco, hablando de las prioridades de la élite, cierto amigo que estuvo en la concepción del proyecto de la Torre K, que habrá de convertirse dentro de poco en el hotel más grande de Cuba, me contaba que antes de la aprobación del edificio, escuchen esto que esto está duro, hubo propuestas al interior del propio régimen, todas enfocadas en el turismo, que apostaban por invertir el dinero no en un hotel, sino en planes de rehabilitación de viviendas en el centro de La Habana, para que sus propietarios más tarde, mediante una serie de contratos previos con el Ministerio de Turismo, pudieran rentarlas a extranjeros, algunas hasta en las modalidades de Airbnb, con lo cual todas las partes involucradas en el negocio se beneficiaban. Aquí indirectamente nos están contando una estrategia del régimen que puede funcionar con un montón de casas que tú crees que son por Airbnb, que no tienen nada que ver con los militares y son casas de los propios militares, del propio régimen, con supuestos testaferros que son ciudadanos normales pero que también trabajan para el régimen, y el dinero del turismo termina en ellos. O sea, mira aquí como te están dichamando una estrategia, ¿ok? Pero bueno, seguimos. Con esta iniciativa se resolvían cuestiones de generación de empleo, de ingresos en divisas, de rehabilitación del fondo habitacional, de conservación patrimonial y urbanística, entre otras más, a la vez que se evadían algunas cuestiones del embargo, entre ellas la posibilidad de que a esa oleada de turistas estadounidenses que se esperaba tras el deshielo se le hiciera mucho más fácil encontrar alojamiento más allá de las instalaciones hoteleras de los militares. Era una propuesta que mataría varios pájaros de un tiro, que incluso arrojaría buenos dividendos al Estado, pero que además lo exoneraría de futuras reparaciones, rehabilitaciones y hasta del constante mantenimiento de una instalación tan costosa como es un hotel rascacielos en medio de un país con una infraestructura de servicios básicos precaria, y donde las principales empresas constructoras para el turismo son extranjeras y utilizan mano de obra especializada contratada fuera de Cuba. Pero aún así fue una de tantas propuestas ignoradas, desatendidas por las razones que no explicaremos, puesto que debieran ser conocidas por todo aquel que sabe cómo funcionan las cosas en el socialismo de acá, así como en cualquier lugar donde reinen la corrupción y el caos. Y no es un caos cualquiera, no es un caos azaroso nacido de circunstancias imprevisibles, sino un caos totalmente malintencionado, provechoso, que les permite trazar a la vista de todos ese ultra selectivo orden de prioridades donde todos quedamos fuera de la balsa de salvación, desde los médicos secuestrados hasta la pobre gente varada en Haití, donde se desentienden olímpicamente de la gente Manuel Rocha como del viejo boxeador fidelista que vende sus medallas para comer, de la niña Amanda que hoy se recupera de una operación en España, como de las mascotas asesinadas y vendidas como picadillo en San José. Están más enfocados absolutamente en ellos mismos, en cómo sobrevivir a la caída ya que no pueden evitarla, en cómo ganar tiempo y proyectar en cámara lenta, suavecito, el proceso final, de modo tal que parezca como que no caen al vacío, sino que les han brotado alas y en vez de caer, vuelan. Señores, brutal este artículo. Aquí una vez más se demuestra que a ellos no les importa tú, ni Cuba, ni el país, ni la economía, mantenerse a flote, a ver hasta dónde tú aguantas. Este es el experimento. El gran experimento de ahora es aprieta, 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 y vamos a ver hasta cuándo ellos resisten. Y mientras tanto seguimos vendiendo el país, chupando dinero, escondiendo millones y millones en paraísos fiscales, creando todo el entramado mafioso. El plan de ellos es ese: chupar, robar y ver hasta dónde tú resistes, ¿ok? Pero tú no le importas. Y la prueba la tienes frente a tus ojos, no en este artículo. Este artículo lo único que hace es poner en blanco y negro lo que tú estás viendo en tu barrio, en tu cuadra, en tu ciudad, en todo el país, todos los días. Nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!